Hola, muy buenas tardes. Les habla Jorge Gracia, encantado de saludarles. Bueno, vamos a iniciar el último webinar del 2024, un año intenso por diferentes motivos. El título es ¿Cómo vemos el próximo año en el contexto geopolítico actual? Y haciendo obviamente énfasis en el tema de el segundo mandato de Donald Trump, ¿no? Que es una persona muy vocal, muy activo en las redes y que pues ha mencionado a México en diferentes alocuciones, ¿no? Desde el tema comercial, el tema de la migración, el tema de las drogas, etcétera, ¿no? Y en algunas ocasiones se le pasa la mano un poco ahí en sus comentarios. Eh, el tema da para mucho, para muchos temas. Vamos a tratar de ser lo más eh, didácticos posibles. O sea, queremos hacer una presentación que tenga sentido, que se pueda entender qué pasó en el primer periodo de Trump. Eso no factible que haga lo mismo que hizo en el 2016, en su primer periodo, 2016 a 2020. ¿Dónde está México actualmente? ¿Cuáles son las vulnerabilidades? Y de eso es lo que vamos a estar platicando, ¿no? Vamos a entrar de lleno. ¿Qué pasó en el primer periodo de Donald Trump, ¿no? Trump 1.0. Eh, no sé si recuerdan, pero la justificación de los aranceles a China era que tenía Estados Unidos un déficit comercial importante, que sí lo tenía, pero que lo siguió teniendo, ¿sí? O sea, no se frenó el déficit comercial con el incremento en los aranceles. Ese es el primer punto que hay que tenerlo en cuenta. Y es importante porque las nuevas gentes que están metiendo aquí, Trump, entre ellos el secretario del Tesoro, trae la idea de que va a disminuir el déficit externo del 6-7% del PIB actual a 3% del PIB, ¿no? Entonces, en el primer periodo de Trump, con todos los aranceles que le puso a China, el déficit comercial no aumentó en lugar de disminuir. Bueno, le paso la palabra al licenciado Jorge Franco González para ver cómo estamos en México. Sí, buenas tardes. Bueno, en México lo que son las manufacturas y el sector exportador sí tienen un peso muy importante en la economía. Las manufacturas pesan 20% del PIB. A lo mejor uno puede pensar no es mucho, pero si piensan en un empleado que está en una maquiladora, pues ese empleado pues también va a consumir bienes y servicios y ahí se tendrían efectos indirectos también en comercio y servicios. Entonces, que tengas un 20% de la importancia de manufacturas sí es considerable, más las exportaciones representan el 37% del PIB y pues ha crecido a lo largo de la historia, sobre todo con el Tratado de Libre Comercio por el 94-95, pues sí repercute muchísimo en la composición de la economía. Entonces, un impacto de los aranceles sería muy negativo para la economía. Hay muchos ejercicios estadísticos, ustedes los pueden encontrar en Google o en otras fuentes. Muchos suponen un arancel del 10% como base, y si los efectos son negativos para la economía, algo que no se comenta mucho, pero si resultara de que le ponen aranceles, más aranceles a otros países y a China y se salva México, sí hay efectos positivos para nuestra economía porque te vuelve competitivo. Pero si también le ponen aranceles a nuestro país, pues también perdemos. Entonces, el juego, lo más importante es a quién le van a aplicar los aranceles y ver los efectos directos e indirectos. Y bueno, el último punto es lo que comentábamos, de si hay mayores aranceles a China, México queda en una muy buena posición. Si de por sí ya lo que son las exportaciones y la producción pues, son más altas en términos relativos frente a otros países, que le pegues más a China o en dado caso que le pongan aranceles a países vecinos de China, pues vuelve a México muy competitivo. Ahí el problema sería cómo se va a negociar eso de si vienen asiáticos a nuestro país y luego vuelven a exportar, pues ahí queda como que esa duda, pero eso sería más en tema de negociaciones. Aquí están las exportaciones como porcentaje del PIB. Ha crecido a lo largo de la historia, quizás en los últimos 2 años baja un poco, pero en mi percepción es por ahí influye mucho el tipo de cambio y commodities que terminan de distorsionar un poquito los índices de precios. Aún así, que tengas 37%
lo que representan tus exportaciones como porcentaje del PIB es una cifra bastante alta. Por dar algunas cifras, creo que en Brasil es como el 12%. En Europa sí pesa muchísimo, pero en otros países latinoamericanos no está arriba del 20%. Entonces es bueno porque es una integración comercial de nuestro país, y lo negativo es que, pues como pesa mucho las exportaciones o las manufacturas de nuestro país, te vuelve bastante sensible al ciclo económico, en este caso de Estados Unidos.